Retomamos, ingresamos a la segunda hora de ampliación de noticias y tenemos noticias no tan alentadoras, pero una situación que es muy importante, clave analizar en este momento, sobre todo tenemos la fotografía de la llegada del monstruo. Hoy por la mañana nuestros compañeros nos reportan que ya se decidió que vaya y que va a ser detenido en la base naval del Callao. Pero al mismo tiempo tomamos conocimiento de los resultados de un quinto reporte del Observatorio del Crimen, BCP y Capital Humano y Social, ¿no? Confirma que la inseguridad en nuestro país se mantiene en niveles críticos, se mantiene. Ayer escuchábamos al general Óscar Arreola decir, con la captura del monstruo es probable que se vea una disminución. Pero estas organizaciones criminales, el gota a gota, la extorsión, el sicariato, funcionan como economías, no necesariamente como bandas que queden anuladas luego del descabezamiento. Se captura al líder y todo se cae. Eso parece que no es así. Y en la cabina está Ricardo Valdés Cabaza, director ejecutivo de CHS Alternativo, investigador especializado en este tipo de temas, en temas de trata de personas y justamente en economías criminales, ex viceministro del Interior y de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, para conocer qué resultados arroja este estudio y por qué realmente el problema parece haberse transformado y no necesariamente haber disminuido. Muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Días, con buenos días, Ricardo Valdés. Muy buenos días. Hay resultados de una encuesta de Ipsos para el Observatorio de Crimen y Violencia, que arroja, por ejemplo, hay una primera pregunta. Comparación 2024-2025. En los últimos 3 meses, ¿usted o alguien que conoce ha sido víctima de extorsión? Y tenemos resultados ahí, el total se mantiene igual. Sí, bueno, estamos comparando el primer reporte que sale por iniciativa del Banco de Crédito, del Banco de Ideas, con CHS, que allá arrancamos la investigación en el 24, hicimos esta primera encuesta en el 24. Ajá. Y decidimos compararla un año después, en el 25, en diciembre. Y ahí lo que encontramos fue un dato muy interesante porque se mantenía y se mantiene la extorsión a nivel del 25% en todo el país. Eso equivale a 6 millones de personas, por cierto, no es poco. 6 millones de personas. ¿No? A ver. Y se mantiene. Pero ¿cuál es el dato importante acá? ¿Dónde disminuyó? ¿A dónde se trasladó? Claro. ¿No? Porque no es que esté exacto, el mapa ha cambiado. Y ha cambiado porque ha disminuido un tanto en Lima metropolitana, que concentra, como todos sabemos, 1/3 de la población peruana, ¿no? Aproximadamente. Y lo que hemos visto es un giro, un año después de la extorsión hacia el interior del país, hacia la zona rural, y ahí no te pide página, hay que indagar la correlación con las economías ilícitas, y una mayor concentración de crecimiento a nivel del centro y el sur del país, con crecimientos del 40% y hasta del 50% en el centro. El centro y el norte y el sur están pensados tomando en cuenta costa y sierra en conjunto, ¿no? Ese es el primer dato importante. O sea, la extorsión se mantiene en niveles altos, pero se han movilizado hacia el interior del país y eso creo que ayudaría a que se focalice la acción de Ahora, esto quiere decir que en el norte, donde teníamos nosotros, digamos, ubicada la extorsión, ¿ha disminuido? En el norte ha disminuido. En el norte ha disminuido. Ha disminuido unos cuantos puntos, 5 puntos, pero ha crecido en el centro y en el sur. Claro, es decir que la delincuencia se ha trasladado. Y esto Exacto. puede ser producto de búsqueda de nuevos mercados, un problema o de pronto resultado de las acciones que se están tomando en el norte. Yo puede creo ser una conjunción de factores. Es un conjunto de factores y lo otro es que además se han intensificado una serie de economías ilícitas que se han venido trasladando a otras partes del país también, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención, entre muchas otras, es un magnífico informe, hay que felicitar verdaderamente al Banco de Ideas de Credicorp, así como al BCP y a Capital Humano y Social, que usted ha inspirado, ¿no? Su creación. Una de las formas delictivas que ha crecido más es el robo de celulares. Y eso pese a todo lo que se ha dicho y todo lo que se nos ha prometido hacer respecto del control de los chips, respecto a la prohibición de venta en las calles, hay un crecimiento a nivel nacional de 13 a 21. Sí, una precisión ahí, más que el robo de celulares, es el uso que se está haciendo de ese celular. Entonces, a ver,
Pero porque la pregunta que ustedes plantean es, ¿usted o alguien que conoce ha sido víctima de robo de su celular y con él accedieron a su cuenta bancaria? A su cuenta bancaria. Son dos cosas diferentes. Claro, entonces ¿qué? Estamos evaluando cómo se movió el robo del celular y ahí se ha mantenido más o menos igual. No es que haya crecido o haya disminuido de manera considerable. Lo que nos interesaba es la segunda parte de la pregunta. ¿Qué hicieron con eso? ¿Por qué razón? Porque con eso estamos diagnosticando de alguna manera el vínculo entre la criminalidad común, la calle, y la criminalidad organizada, aquella que requiere de una serie de otros recursos para otro tipo de transacción criminal. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Es realmente impactante, porque hemos pasado de un 12% de resultados de robo y acceso a cuentas bancarias a un 22% a nivel 22. nacional. Y en Lima, y en Lima, del 16 al 29, casi al duplicado. Así es, ¿no? casi el doble. Y esto significa que ahí el daño es mayor, porque también en otra pregunta que hacemos en la encuesta es el uso que se hace ya no solamente de las cuentas bancarias, sino de la identidad. Entonces, ha crecido la estafa a través también de los teléfonos. Y en este caso específico, no hay sector del país que no haya sido afectado duramente. ¿Y eso cómo se explica, pese al compromiso de las instituciones públicas de que no se vendan teléfonos robados en las cachinas, de que no se vendan chips en las calles, hay decisiones de OCIPTEL, etcétera, etcétera, etcétera? Todo eso no ha servido para nada, estamos peor que antes. Todo eso forma parte, es que tienen alcances distintos. Porque la forma lo que se quiere atacar en el caso de los chips es básicamente el uso de ese teléfono para extorsionar. Lo que se quiere atacar en el control de la telefonía celular y en el control del ingreso a un penal es que se use para los mismos propósitos. En este caso lo que estamos viendo es que se hizo con el teléfono de un cualquiera, me lo robaron a mí y ¿qué hicieron con mi teléfono? Inmediatamente han accedido a mis cuentas bancarias y las han dejado limpias. Entonces, el daño no solamente es la pérdida del teléfono, sino que inmediatamente es la pérdida de mis cuentas bancarias. De acuerdo. Y acto seguido, las pérdidas de mis contactos. Claro, eso es importante porque ayuda, toda esta información, más allá de generar pesimismo, es un instrumento valiosísimo para el diseño de las estrategias. Exacto. Para los planes de seguridad para que estamos los planes esperando, de seguridad. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay preguntas mucho más específicas y de detalle. Una de ellas dice, en los últimos 3 meses, ¿usted o alguien que conoce ha sido víctima de suplantación de identidad para acceder a sus cuentas o tarjetas de crédito? Y hay un desglose incluso por edad y nivel socioeconómico. En el sector AB hay una disminución del 18 al 11 entre 24 y 25, los 2 años. El nivel C mantiene 15% que ha vivido una situación como esta, pero ojo, el sector D ha subido en el año 25, ¿no? De 7 a 9%. ¿Qué puede decirnos sobre, por ejemplo, la seguridad que están incorporando, los mecanismos de seguridad que incorporan los bancos o la inclusión financiera, por ejemplo? ¿Qué información puede arrojar? Hay sectores que se movilizan o que se manejan mucho más a través de billeteras digitales o todavía utilizando, no sé, transferencias bancarias, y otros que hacen operaciones con... Sí. ¿No? Hay algo ahí que... Hay algo ahí. O sea, si uno mira al detalle, este es quizá el resultado más estable de todos los resultados del gota a gota, de la extorsión, del vaciar las cuentas bancarias. Este es el más estable, pero lo que queda claro aquí es una tendencia del desplazamiento de la criminalidad a zonas rurales. Y aquí sí se marca, hay una tendencia de crecimiento en zonas rurales, de crecimiento nuevamente en el centro del país, del acceso a la suplantación de identidad, y en este caso particular en el oriente. Entonces, esto es una información muy interesante, no solamente para focalizar la acción de la contra la criminalidad, sino también para las entidades financieras. Entonces, justamente al final del informe, ustedes van a poder ver ahí una historieta que se llama En la mente del villano. Y estas historietas tienen como propósito empezar a crear conciencia, o mejor dicho, fortalecer la conciencia de que todos los usuarios, o sea, la seguridad no solamente es un problema de las autoridades, es también un tema que tiene que hacer con los usuarios. Y nosotros tenemos el deber de protegernos y de proteger también nuestra información. Claro. ¿No? Entonces, tenemos que educarnos en
La primera cosa es esencial, no usar el teléfono en la calle. No vemos un montón de gente ahí contestando llamadas, respondiendo WhatsApp, absorta en su celular, escuchando cosas, TikToks, en la vía pública, y es ahí cuando se produce el arrebato y luego el acceso a todo lo demás. Claro. ¿Bien? Claro. Entonces, ahora, sí, no quiero que nos gane el tiempo, pero interesante también destacar los distritos más afectados porque continúan los mismos distritos, ¿no? San Juan del Lurigancho, por ejemplo, aparece cuando hablamos de Lima, ¿no? Lima y Callao. En primer lugar, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, El Callao, Ventanilla, San Juan de Miraflores, con cifras bastante altas. Un segundo grupo puede ser Caraballo, Comas, Lima, Atevitarte, El Agustino, ¿no? Y luego ya siguen otros distritos como, bueno, Puente Piedra, Chosica, claro, Pachacamac. También tiene que ver, me imagino yo, con la población, la densidad. Pero ¿cuál es el dato aquí más importante en esta relación, más allá de la relación per se, que también es interesante saber, porque esto es información clave para la policía? Lo importante es que en el caso de Lima y Callao, que por su dimensión le hemos apartado del resto del país, 20 de los 50 distritos concentran el 91% de los homicidios. Ojo. ¿No? Y en el caso 20 de los 50 distritos, y en el caso de el resto del país, sin Lima y Callao, de los 1.840 distritos, 50 concentran casi el 60% de los homicidios, ¿no? Y esto obviamente destacan... Que son Sullana, Patás, Tumbes. Esos son los que destacan, ¿no? Claro. Patás, Tumbes, Ananea, Sullana, son los 4 fuertemente afectados con tasas muy elevadas. Pero aquí hay que señalar que, por ejemplo, Patás y Ananea están íntimamente vinculados a la minería ilegal, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, después de la cual yo quisiera que nos haga algunas precisiones sobre otras formas delictivas, como son el crédito gota a gota. O si tiene usted tiempo, quedemos claro que sí, sobre ese tema. Sí. Porque excepto en Lima y en el Oriente, ha subido el gota a gota en todas las regiones del país que ustedes señalan. Y esto es grave porque por ahí comenzó la extorsión, es decir, quienes daban el préstamo gota a gota penetraban en los sectores sociales y en los mercados en particular. Exacto. De manera que no es una cosa banal, no. Es el origen de muchas otras formas más graves. ¿Cómo es posible esto que no se haya podido pasando reducir? agachado? Sí, lo vemos después. Sí. ¿No? No. Ahora mismo tenemos tiempo. Mejor. Vamos adelante, por favor. Ya, perfecto. En el caso del gota a gota, indicia ahí un proceso extorsivo, pero a diferencia de la extorsión común, en este caso la víctima es quien se acerca de alguna manera al proveedor de esto. Y esto crece mucho cuando el Congreso de la República da una ley que pone topes a los intereses en el sector financiero formal. Es ahí cuando se potencia el problema, porque eso es lo que fue una excelente noticia para las bandas dedicadas a la extorsión a través de crédito gota a gota. Los topes mínimos, sí. Los topes, sí, máximos que se podían aplicar. De manera que apareció, digamos, entonces, claro, una banca oscura y tenemos y una población económicamente activa de un 70% informal, que tiene obviamente poco cartel crediticio formal atrás por sus condiciones. Tenemos muchos jóvenes que no tienen historial crediticio. Entonces, si quieren poner un emprendimiento, dicen, ¿dónde recurro? El sector formal está cerrado como consecuencia de esta norma. Vamos entonces, al gota a gota. Se van al gota a gota. Muchas gracias. Pero yo quisiera, Mávila, preguntar de todas maneras un tema que es el del feminicidio. Porque ustedes le prestan atención, no hay que dejarlo de lado en el contexto de lo otro. ¿Qué conclusiones hay sobre el feminicidio en el Perú? Bueno, tenemos un serio problema cultural, tenemos un serio problema de machismo, hay que decirlo también con toda claridad. Somos un país que tiene una perspectiva de la mujer desde una concepción de objeto. Somos un país que concentra una población penal de violación de menores de edad, que es la segunda población penal más grande, y esto hace sentido precisamente con el accionar violento. Ahora, esto ocurre, y esto digo porque es un problema cultural, porque hay un proceso que ocurre básicamente en el entorno familiar o en el entorno vecinal, y es ahí donde necesitamos realmente de muchísima educación y cultura, y yo lamento que todo lo que es la educación con perspectiva de género se haya puesto de costado, porque aquí hay temas que hacen con Muchas gracias por su presencia, felicitaciones por el quinto informe, en particular también por haber consignado las leyes, normas legales relacionadas a la criminalidad organizada y la seguridad ciudadana, de la misma manera que ese final, cosa que es excepcional en los documentos de ese tipo, con una historieta. Sí. Eso realmente es la primera vez que vemos, ¿no? Que hay una historieta en la final de un documento como este, en donde se nota que ha habido mucho trabajo